Me contacto a esta hora con Carlos Mario Sandoval. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y socio líder de EY Colombia. Descríbanos por qué es justamente importante este inicio, así sea de 1 hora, en la reducción de la jornada laboral. Bien, mire, este es un tema que desde la OIT se viene trabajando desde hace mucho tiempo. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que se está buscando o cuál era ese ideal? Desde el año 1962 se pidió una recomendación, y es que todos los países miembros de la OIT deberían alcanzar un estándar mundial, un ideal, que es llegar a una jornada de 40 horas semanales. Inicialmente, si uno revisa cómo se crearon las jornadas de trabajo, la idea era que se distribuyeran en 3 secciones, una en 8 horas para trabajar, 8 horas de descanso y 8 horas para recreación. Ahora lo que se está pretendiendo es que haya más horas, precisamente para que las personas puedan dedicarse a unas actividades mucho más recreativas, mucho más familiares, como tú bien lo mencionaste en este momento. Y esa es la idea que tiene la Ley 2101 del año 2021, poder ayudar a todos los trabajadores colombianos a contar con más tiempo libre para que puedan llegar a dedicarse de una mejor manera a poder atender sus diferentes obligaciones familiares, personales, recreativas, etcétera, y poder de esa manera no solamente lograr una mejor dignidad y una calidad de vida, sino poder también afianzar mucho más esas relaciones familiares que tanto Colombia necesita en este momento. Bien, usted lo acaba de mencionar, la ley 2101 del año 2021 fue donde el Congreso de la República aprobó esta iniciativa que busca hacia el año 2026 que Colombia tenga una jornada de 42 horas. Algunos se preguntarán, ¿por qué no se baja de una vez? ¿Por qué hacerlo de forma gradual? ¿Cómo se explica esta transición? David, tuve el privilegio de poder estar sentado en el Congreso debatiendo y apoyando esta iniciativa. Este es un proyecto que se presentó tal vez en el año 2019, y la idea fue que, a diferencia, digamos, lo que ha venido pasando en las diferentes reformas, sobre todo en la laboral, que ya tuvimos la oportunidad de hablar hace unos días sobre el hundimiento al que fue sometida en el Congreso. Sin embargo, más allá del tema, esta fue una reforma donde se contó con un análisis tripartito, donde se pudo contar con los diferentes actores del mercado laboral. Estuvo el gobierno participando, por supuesto, estuvieron el sector privado, estuvieron los trabajadores, y entre todos logramos hacer una argumentación muy democrática y participativa, donde logramos entender el mercado laboral, logramos entender esa informalidad, logramos entender los costos laborales de los pequeños, de los medianos, de los microempresarios, de las grandes compañías también como generadoras de empleo en Colombia. Y entre todos logramos llegar a un consenso en el Congreso de poder ir paulatinamente para que las empresas se fueran preparando. Esto no fue algo que se quiso imponer, sino que fue parte del mejor panorama para que una compañía pudiese ir paulatinamente reduciendo la jornada de trabajo, pensando en cómo va a hacer un rediseño organizacional o cómo va a comenzar a mejorar la productividad, sin que eso de la noche a la mañana le generara un impacto en su bolsillo directamente. Las empresas colombianas, esto aplica para todas las empresas de Colombia, esto no tiene, digamos, ningún tipo de excepción en este momento, diferente a las tradicionales, empleados de dirección, confianza, manejo, etc. Pero, digamos, todas las compañías tuvieron un tiempo de ir preparándose para que ahora, cuando llegue el 15 de julio, poder ya comenzar a decir, reduzco 1 hora de la jornada de trabajo. Pero no solamente dimos casi un par de años para que se fueran preparando, también en ese momento pensamos en 1 año más para que se fuera disminuyendo otra hora adicional, es decir, en el año 2024 se reduce 1 hora más, y ya después en el año 2025 2 horas, y en el año 2026 2 horas más, hasta llegar a las 42 horas. Eso es parte de lo que significa la democracia y el debate entre todos los actores para poder comprometernos entre todos a lograr un ideal y un estándar laboral que seguramente va a repercutir, como ya lo mencionaba, en bienestar para los trabajadores y para sus familias. Esta
esta nueva ley a algunos los beneficia y a otros tanto los perjudica, como son los dueños de empresas. Ha sido una situación agridulce para muchos, pero ¿qué le podemos decir o qué argumentos podemos darle a esas personas que piensan que, bueno, Colombia es un país que está en la pobreza y que reducir el horario laboral es apoyar y seguir contribuyendo a que Colombia pues siga estancado en la pobreza? Bueno, yo ahí me alejaría un poco de esa percepción. Mira que de todas maneras, cuando estamos hablando de la reducción de la jornada de trabajo, eso quiere decir, primero vamos a ir de pronto respondiendo algunas de las inquietudes que seguramente todas las personas que nos están escuchando, viendo en este momento, puedan llegar a tener. Y es uno, no va a haber una reducción del salario. Aún cuando se va a hacer la reducción de la jornada, el salario se va a mantener, se van a respetar los derechos adquiridos, no se van a afectar los recargos nocturnos ni los recargos dominicales que están hoy en día en la legislación laboral colombiana y que los empresarios tienen que estar pagando. Dos, los empresarios en este momento van a tener, digamos, ese espacio de preparación se dio para que justo los empresarios fueran pensando en cómo iban a poder en 2 años y ir optimizando sus procesos y mirando a ver de qué manera podrían llegar a ajustar su jornada de trabajo para poder ajustarse a la jornada de 47 horas. Recordemos que esto no es un tema de trabajadores contra empresarios, esto no es un tema, esto es un tema de buscar una armonización donde las partes puedan llegar a estar ganando. Desde el punto de vista, por ejemplo, tributario, las empresas van a poder seguir descontándose los salarios que están siendo pagados y eso podría eventualmente llegar a generar una optimización tributaria. Entonces no lo miremos solamente como un tema puramente laboral, esto es un tema que tiene otras aristas adicionales y ahí es donde los empresarios de Colombia, independientemente de si es pequeño, si es el que tiene la tienda que tiene 1 o 2 trabajadores o si es la gran empresa de Colombia, puede llegar a optimizar la forma como está relacionándose y trabajándose con sus trabajadores. Pero adicionalmente esto tiene una ecuación diferente. Como dije, esto no es un tema de ganar ni de perder, esto es un tema de mirarlo mucho más holísticamente. Hay estudios donde han demostrado que a una menor jornada de trabajo, por supuesto hay una mayor productividad, pero adicionalmente hay un menor ausentismo y las personas tienden a sufrir menos accidentes laborales o menos enfermedades laborales por temas de la jornada que está, digamos, más acompasada con sus propias necesidades personales. Sí, Carlos Mario. Todos ganamos con esta reforma. Eso te quería preguntar acerca de la productividad, digamos, un país como Colombia que está dentro de la OCDE, que quiere tratar de seguir implementando esas buenas prácticas, no solo a nivel gubernamental, institucional, sino también a su cadena productiva, entra en esta onda de la reducción laboral, bien como tú lo describiste al principio de los parámetros que establece la OIT como trabajo decente. Tiene que ver entonces con la productividad. ¿Cómo el reto está sobre todo en las compañías, en las industrias de valor que producen elementos o productos con valor agregado? ¿Cómo le apuntan a mejorar la productividad sin que eso incremente sus costos en el entendido de la reducción de la jornada laboral? Claro, ahí lo que tiene que hacerse el balance es en la jornada que voy a tener en este momento de manera reducida, ¿cómo logro? Uno, esto no es un tema solamente de Colombia, esto es un tema que está pasando a nivel global. Es decir, la competitividad en todos los sectores. Insisto, desde el pequeño hasta el mediano, el grande, digamos, todos tenemos unos competidores. ¿Cómo podemos llegar a generar un mayor valor con una jornada menor? Ese es un análisis que cada compañía, cada sector tiene que estar haciendo. Sin embargo, apoyarse en temas tecnológicos es una de las variantes que estamos teniendo con las organizaciones para efectos de poder incrementar esa productividad. Mejoras en la cadena de abastecimiento, en la cadena de producción, son de los estándares que tenemos en la OCDE exactamente para poder decir cómo logro yo aumentar la eficiencia con la cual yo estoy
generando, digamos, el producto que estoy vendiendo, cómo estoy generando mayor valor a mi cadena, a los productos que estoy poniendo dentro de diferentes supermercados, por ejemplo, por poner un ejemplo, o para la atención a los clientes, o para generar un mejor servicio si soy una empresa que está prestando servicios. Ahí hay muchas variables que cada compañía tiene que ver. No hay un solo camino, pero el camino en este momento es, en la medida en que nosotros seamos capaces de poder abrirnos y poder entender que un trabajador que en este momento tiene la posibilidad de poder descansar un poco más, de poder quitarse un poco la sobrecarga en temas de tiempo, de desplazamiento, etcétera, para poder focalizarse de manera más productiva. Y si eso adicionalmente lo estamos acompasando con unos apoyos tecnológicos que puedan llegar a resultar mucho más eficientes para el colaborador que está en ese momento trabajando, por supuesto que vamos a poder tener en ese orden de ideas un discurso y unos casos de éxitos en materia de productividad. Si lo que vamos a hacer es seguir haciendo exactamente lo mismo sin tener que introducir ningún cambio, pues ahí es donde vamos a tener un reto una pérdida a las empresas de Colombia, claro, porque no vamos a poder entender que este dinamismo y este cambio no obedece a un gobierno de turno, esto obedece a una situación global de la OIT, donde todos los países deberían estar tendiendo a la reducción de la jornada. Entonces, es un tema de hay que abrirse, hay que explorar espacios, buscar nuevos proveedores, buscar nuevas cadenas de suministro, pensar cómo añado más valor a lo que yo estoy generando, produciendo, ya sea un bien, ya sea un servicio, para poder en ese orden de ideas poder recuperar mayor valor y no solamente verlo como un tema de me toca pagar en este momento una hora extra o me toca reducir la jornada pagando lo mismo, porque ahí en ese caso es donde vamos a perder como empresarios si no somos capaces de ver esas nuevas tendencias. Y sobre todo esos empresarios que se dedican a pequeñas tiendas, por ejemplo, de retail, o por ejemplo, un bar, un restaurante, de esas que tienen servicios en horas específicas y que pueden tardarse hacia entrada a las horas de la noche. Es decir, sobre todo ese sector, pequeños, comercio, MIPYMES, en esa línea es lo que se estarían en ese momento quizás rascándose la cabeza en cómo poder resolver ese tema de productividad y de eficiencia. Sí, para todas las empresas, independientemente, digo que tanto la pequeña, la mediana, la microempresa, la gran empresa van a tener unos retos nuevamente si se mira única y exclusivamente desde la perspectiva me toca pagar lo mismo con una jornada inferior. Yo creo que ahí hay que comenzar a darle el vuelco realmente a generar un plan educativo, un plan de generación de valor en lo que yo estoy haciendo para que realmente los consumidores, si estamos hablando de un sector de retail, los beneficiarios de un servicio puedan llegar a decir yo me quedo con esto o con otro, no porque el trabajador esté trabajando más tiempo, es porque lo que me está generando en un menor tiempo me añade a mí más valor o como consumidor o como beneficiario de un servicio. Ese es el cambio que debemos en este momento estar haciendo, Yair, y bueno, y para todos. Pero adicionalmente pensemos ya no solamente también en la pequeña y en la microempresa. Vamos a pensar también que fue la ecuación que en su momento estuvimos discutiendo en el Congreso. Y es, en este momento hay también algunas horas adicionales que los trabajadores tienen derecho. Esas horas adicionales, por ejemplo, para las empresas que tengan más de 50 trabajadores, tienen a la semana 2 horas que tienen que destinar para efectos de recreación, educación, actividades científicas y deportivas. Esas 2 horas también se van a ir disminuyendo paulatinamente, es decir, buscamos de manera concertada entre los empleadores, entre los trabajadores y el gobierno, de mirar, a ver, vamos a reducir la jornada, nos va a tocar pagar lo mismo, pero también necesitamos que nos liberen de unas obligaciones que en este momento no le añadirían valor a esta nueva ecuación de una jornada reducida. Lo mismo sucederá paulatinamente con el Día de la Familia. Entonces, vamos a tener como trabajadores menos beneficios o digamos menos tiempo para actividades recreativas, deportivas, etcétera, lo cual nos obligará a nosotros como trabajadores o nos invitará a tener que ser mucho más productivas en el menor tiempo que vamos a estar para que ahí sí podamos salir a generar lo que la ley busca, que es mayores espacios familiares, recreativos, etcétera, por fuera de la jornada de trabajo. ¿Hay excepciones a esta regla, a estas reducciones laborales? Digamos que hay algunas pequeñas, por ejemplo,
a los trabajadores de dirección, confianza y manejo pues no se les aplica la jornada máxima legal. Recordemos que, digamos, en Colombia, ahí vamos a ponerlo en términos muy generales, pueden haber 3 tipos de jornadas. Una primera jornada, que es la jornada que las partes acuerden. Hoy en día tenemos muchas empresas que desde hace mucho tiempo no están trabajando las 48 horas, tienen una jornada reducida de 46 horas, de 45, de 42, o inclusive hay empresas que ya tienen desde hace un tiempo atrás implementada la jornada de las 40 horas, ¿no? Esa es la jornada, digamos, convencional que las partes pueden llegar a acordar. La segunda jornada, la jornada máxima legal, que no puede exceder hoy en día, hasta hoy, de 8 horas diarias, 48 horas semana, y que a partir de julio pues no podrá exceder de 47 horas semanales. Si esto lo integramos con los diferentes convenios de la OIT, pues no podremos exceder tampoco de 8 horas diarias, digamos, ningún día. Pero digamos que se reduce a 47. Y está una tercera jornada, o un grupo de jornadas que son aquellas excepcionales o aquellas que son por turno sucesivo, que son para actividades en empresas que necesitan trabajar 7x24, etc. Digamos como son los 3 grandes grupos de jornadas. Para la segunda, sobre todo, que son la máxima jornada legal que hay en Colombia, hay algunas excepciones. Los trabajadores de dirección, confianza y manejo, que son aquellos que tienen cargos que en virtud de su función, porque coordinan equipos, por el nivel jerárquico en el que se encuentran, no están sujetos a una jornada máxima legal. Vigilantes, y son 24/7, además. Son 24/7, aunque yo tengo también, Yair, ahí mis propias teorías, porque yo yo opino que aún siendo trabajadores de dirección, confianza y manejo, y que estemos vinculados con una empresa, no quiere decir que renunciamos a nuestra humanidad, ¿no? Sí, es decir, un nuevo periodo de la esclavitud tampoco, pero digamos, pero no pasan desconectados. Eso lo he vivido y infortunadamente es así. Pero bueno, eso es otra discusión. Claro, y ahí uno debe ver también, digamos, que Colombia no puede ser visto solamente de manera aislada en el mundo. O sea, lo que está pasando, si nosotros no logramos entender todo lo que nos está rodeando, donde, por ejemplo, hay call centers, hay contact centers que pueden perfectamente migrar de un país a otro, llevándose, por supuesto, la oportunidad para los colombianos, si pueden hoy en día decidir si monta un centro de servicios, por ejemplo, en Argentina, en lugar de Colombia. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser abiertos para poder entender que no somos únicos en la región, por lo menos desde el punto de vista de competitividad empresarial, y ahí es donde tenemos que ajustarnos a todo esto para generar mayores oportunidades de trabajo, para que en Colombia podamos estar hablando que los colombianos, que tenemos una fuerza de trabajo impresionante, apetecida a nivel mundial, podamos generar valor aquí en Colombia y trabajo decente y digno pues para todos los colombianos. Si no logramos hacer eso, pues vamos a quedarnos rezagados e improductivos. Exactamente. Carlos Mario, una de las preguntas que inquieta mucho a la ciudadanía tiene que ver, bueno, si se reduce la jornada laboral semanal, también se podría reducir mi salario y mi cotización a pensión. ¿Hay algún riesgo de ello? No hay ningún riesgo. Digamos, se mantiene el salario, pero miren que puede generar un efecto totalmente contrario, y ahí a lo que se puede pensar. Hoy en día nosotros tenemos unas fórmulas que están avaladas por la Corte Suprema y digamos que de manera general por todos en cuanto a cómo calculo yo la hora de trabajo. Es decir, nosotros estamos trabajando 8 horas al día por 30 días. ¿Y por qué digo por 30 días? Pues nosotros descansamos los sábados, los domingos, pero digamos que por ley el día de descanso es un día que está pago, así que para efectos de la fórmula de determinar el valor de la hora, se toman como si yo trabajara los 30 días. Entonces son 30 días por 8 horas, eso me da un valor que es 240. Ahora, con la modificación que se va a estar haciendo a partir del 15 de julio, el valor de la hora va a aumentar un poco. Es decir, si hoy en día el valor va a aumentar alrededor de un 2.5% aproximadamente. Eso quiere decir que si yo trabajo una hora extra después de cumplir con mi jornada diaria, pues ya voy a recibir un pequeño incremento sobre el valor de la hora, y esa hora tiene que ser incluida para efectos del cálculo de la seguridad social, entonces incluyendo obviamente las pensiones. Entonces van a ir recibiendo paulatinamente un incremento
poco, pero un incremento en la forma como se liquidan estas horas extras y que tendrían que terminar generando un mayor valor en las cotizaciones a pensiones. Así que no se desmejora, por el contrario, se tendría que aumentar en un poquitín el valor de la contribución cuando quiera que el trabajador está laborando horas extras. Sí. Bueno, ¿qué repercusiones legales van a tener las empresas que no quieran o que aún no puedan aplicar esta reducción del horario laboral? Las normas laborales son de orden público, es decir, no me podría llegar yo a oponer a la ejecución de una norma laboral por mi incapacidad económica de cumplirla. Entonces, aquí no hay una exclusión para empresas. Todas las empresas de Colombia deberíamos estar cumpliendo con esto. Sí, no es a voluntad, no es a voluntad, es una ley. Pero yo creo que aquí voy a invitar, de verdad, a todos los empresarios de Colombia, a todos los empleadores de Colombia. Ya tuvimos un episodio que terminó afortunadamente la semana pasada con la reforma laboral que estuvimos discutiendo. Si nosotros no entendemos que como empleadores tenemos no solamente una responsabilidad empresarial, sino una responsabilidad social, creo que vamos a tener vamos a estar dando unas razones muy de fondo para que lleguen a hacer una reforma laboral que no se compadecería con lo que realmente necesitamos en Colombia. Necesitamos empleadores que sean cumplidos, necesitamos empleadores que entiendan que esto no es un tema cosmético, no es un tema de un gobierno de turno, es un tema un compromiso que cuando decidimos hacer empresa debemos cumplir para poder darle dignidad a los trabajadores. Mario, sí, señor. Adelante, para cerrar. Ahora bien, sí, ahora bien, ¿qué pasaría si eventualmente una empresa, como estaban preguntando, no cumple la norma? La capacidad de cumplir o decide no cumplirlo? Pues aquí vamos a tener diferentes riesgos, en los cuales no quisiera que ninguno estuviera inmerso. Uno, digamos, un trabajador podría perfectamente justificar su renuncia diciendo que no le están pagando, eso se conoce como un despido indirecto y daría lugar al pago de la indemnización. Dos, el Ministerio de Trabajo, que yo creo que ahí es donde va a haber el cambio más importante, sobre todo ahorita con esta nueva etapa del gobierno, y es ante la inexistencia de una reforma laboral, lo que el Ministerio de Trabajo tiene que comenzar a hacer es cumplir con lo que ya tenemos. Y uno de los llamamientos que está haciendo el Ministerio es comenzar a investigar a las empresas que no estén cumpliendo con los estándares mínimos internacionales y locales frente al cumplimiento de las obligaciones laborales. Y si no cumple, pues va a tener una multa la empresa, o podría llegar a tener una multa que podría ir hasta 5.000 salarios mínimos. Es decir, una multa de ese nivel quiebra a la pequeña, a la mediana y a la microempresa. Es decir, no hay lugar a estar jugando con ese tipo de decisiones, más bien es apalanquémonos, revisemos a ver qué debemos hacer para poder estar en el cumplimiento y evitar de esta manera que tengamos demandas laborales por parte de los trabajadores o que tengamos investigaciones por parte del Ministerio que inclusive podrían llegar a cerrar una empresa por el incumplimiento de la jornada de trabajo.